Buenas, buenas. Luego de unas semanitas que no pude alzar ningún video, me estoy haciendo otra vez de un tiempito para compartir. Para los que no me conocen, mi nombre es Cintia Franco y soy creadora de Psicodespertar Consciente. Y para los temas que son un poquito extensos, hago unos videos que están disponibles tanto aquí en el blog como en YouTube, una vez que están editados. Y entonces en esta ocasión quería hablar un poquito acerca de lo que estuve compartiendo de modo general toda esta semana, acerca de los patrones repetitivos que normalmente tendemos a cometer dentro de las relaciones de pareja. ¿De dónde provienen? Y la primera pregunta que surge es, ¿cómo es que nuestra mente inconsciente elige nuestras parejas? ¿Por qué es así? Es importante comprender que nosotros tenemos un campo vibracional alrededor nuestro que está determinado por nuestras emociones. Y esas emociones muchas veces ya están impregnadas desde que somos muy pequeñitos. Porque la mente subconsciente se programa desde el vientre materno hasta los 7 a 8 años aproximadamente. Y entonces de ahí es que muchos de los programas que repetimos en la vida de adulto proceden de esas primeras percepciones. ¿Cómo funcionan las neuronas espejos dentro de nuestro cerebro? Cuando somos niños, nosotros tendemos a formar un sistema de creencias en base a todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos. Y eso va conformando lo que es nuestra mente inconsciente, que es el 95% de nuestra mente. Y como nuestro campo vibracional está determinado por la mente subconsciente, es lo que sucede al momento de sentirnos atraídos por personas que cumplen patrones muy similares a nuestros padres o las personas con las cuales tuvimos nuestras primeras referencias. Pero particularmente suelen ser papá y mamá. Y como nosotros compartimos un lazo emocional y energético con mamá desde el vientre, por eso es que el 80% de la responsabilidad recae sobre la madre. Y en este sentido, lo que muchas mujeres nos sentimos un poco intimidadas, ¿verdad? Y decimos, pero ¿por qué? Porque a mí me pasó, ¿verdad? Entonces, por eso explico esta parte. ¿Por qué siempre la mujer? Siendo de que el hombre es también, forma parte de la crianza de un niño. Es 50 y 50. Claro que sí, por supuesto, es así. Pero la única diferencia es que nosotros compartimos un lazo con mamá de alimento. Y ese lazo de alimento no solamente tenía que ver con la comida, sino que tenía que ver con el alimento emocional que vivimos y de lo cual nos nutrimos. Y eso nosotros forma parte de nuestra energía de vida, forma parte de nuestro campo vibracional. Y ahí es donde influye muchísimo las primeras percepciones y sobre todo la relación que yo tengo con mis padres al momento de vincularme en pareja, porque siempre yo voy a tender a trasladar todo aquello que no está resuelto con mis padres en mis parejas, porque mis padres fueron la primera referencia de amor en mi vida. En el caso de las mujeres es con el papá y en el caso de los hombres es con la mamá. Y como la mamá es la que en muchos de los casos se encargan de la crianza y la educación de los niños, con más razón es por eso que influye muchísimo la relación con nuestros padres en el momento de vincularnos en pareja. Y muchas veces incluso nosotros decimos, no, pero yo me llevo súper bien con mi mamá, me llevo súper bien con mi papá, yo lo amo, lo quiero, lo cuido, estoy con él. Sí, puede ser que el adulto tenga esa percepción de llevarse bien con sus padres. Pero si nosotros indagamos un poquito en las historias de la infancia de esa persona que probablemente hoy quiere consultar, ¿verdad? Una, una ayuda terapéutica, porque tal vez está con una persona que le pega, que le maltrata, o con un alcohólico, y eso le causa mucho sufrimiento. Entonces eso me habla de que en realidad la primera percepción que tuvo no es tan sana, no fue tan sana con sus padres, porque si no, no estaría repitiendo ese patrón.
Voy a dar un ejemplo que normalmente suele suceder bastante en nuestra sociedad. Esas mujeres que se sienten atraídas por personas que le maltratan o que son alcohólicas, por ejemplo. Entonces nosotros vemos desde afuera y decimos, pero ¿cómo ella no se da cuenta? ¿Por qué no se deja de esa persona? Incluso puede suceder que se deje un tiempo, se separe, pero después regresa. O en el peor de los casos, se vuelve a vincular otra vez con una persona que con el tiempo vuelve a tener la misma actitud o el mismo comportamiento. Esto quiere decir que esta persona, esta niña, esta mujer, siendo niña, tuvo unas primeras impresiones de que eso era su referencia de amor, porque tal vez creció en un ambiente donde ella veía que el padre era alcohólico y era agresivo. Y como creció en ese entorno, ella adquirió ese patrón, ella adquirió esa referencia de que eso era el amor para ella, porque mamá estaba con una persona así. Entonces su mente subconsciente graba esas primeras impresiones y de ahí es donde eso forma nuestro sistema de creencia y forma la forma en que percibimos la vida. Y en este aspecto es donde, en este punto es donde entran en juego las neuronas espejo. Si yo percibí que mi madre y mi padre no tenían una relación muy sana, pero como yo cuando soy niño no puedo determinar si eso es sano o no, esa es la primera impresión que yo tengo. Entonces yo guardo un juicio, guardo un rencor, guardo un dolor, lo que sea, porque yo veía que mi padre era así y mi madre no se separaba de él. Entonces yo cuando soy adulta me voy a sentir atraída otra vez por hombres que cumplan ese mismo patrón de comportamiento. ¿Por qué sucede? Porque es mi mente inconsciente la que percibió eso como una forma de relacionarse. Y yo ni siquiera esa mujer a veces entiende por qué se siente atraída por esos hombres. O también suele suceder de que al principio la relación no era así, pero con el correr del tiempo se torna alcohólico o agresivo. Y entonces nosotros no entendemos y decimos, ¿por qué esa mujer no? Yo, por ejemplo, en mi caso puedo decir, pero ¿por qué no se separa? ¿Por qué no se deja? ¿Por qué no? Yo quiero hacerle entender, quiero que tome conciencia. En este punto hay que entender de que es su mente inconsciente la que se siente atraída por esa persona. Ni siquiera ella es consciente de ello, del por qué ella no puede salirse de esa relación. No puede porque hasta que ella no resuelva esa situación, ese dolor, hasta que no sane esa percepción que ella tuvo del padre que era agresivo y que golpeaba a mamá, ella se va a seguir vinculando con ese tipo de personas. Porque la mente inconsciente es mucho más poderosa que la mente consciente y se conforma en los primeros años de vida. Nuestra estructura, nuestras redes neuronales se conforman en los primeros años. Entonces, por eso es que es tan importante en la vida en nuestra vida, en nuestros padres. Por eso es que es muy importante el rol materno y el paterno. En el caso de la madre, simboliza el alimento. Incluso, o sea que todas las relaciones se desprenden de la relación con la madre. La relación que yo tengo con mi cuerpo es la relación que yo tengo con el alimento. Y el alimento es lo primero que yo recibí como energía de vida al venir al mundo. Y eso tiene que estar relacionado con mamá. La relación que yo mantengo con otros hombres, con otras mujeres, también tiene que ver con el primer vínculo que yo genero con ellas. La relación de la abundancia económica, también tiene que ver con mamá. Porque el sistema de creencias está enraizado en ese sistema familiar. Y todas esas creencias que nosotros albergamos normalmente proceden de la persona que nos educa. Y la persona que nos educa, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos siempre es la madre la que se encarga de la crianza de los niños. Y entonces, como todo es energía, vivimos en un mundo energético. Y justamente hoy estaba leyendo una publicación que me encantó y que hablaba un poquito de que hay muchas personas que dicen que no les interesa el tema de la espiritualidad o no se sienten muy atraídos por estos temas. ¿Por qué no? Entonces decía que pareciera ser que aún no han entendido que nosotros vivimos en un mundo de origen espiritual, que es una autoproyección.
Y eso está determinado por nuestro campo vibracional y energético. Y es así como muchas veces también sucede que nos sentimos atraídos hacia ciertas personas, pero así también repelemos a otras. A veces sucede que yo no entiendo por qué esa persona no me cae bien. No me hizo nada, yo no le conozco, pero a simple vista no me cae bien y no quiero acercarme a esa persona. Es el campo energético. Es así como nosotros nos vinculamos, todos los seres humanos nos vinculamos. Los pensamientos generan una vibración y esa vibración es lo que determina lo que yo atraigo o repelo a mi vida. Es muy simple una vez que uno entiende cómo funciona la mente. Y esto tiene mucho que ver con la física cuántica, que también ustedes, si van un poquito abajo de mis publicaciones, van a encontrar. Comparto mucha información de lo que es, me gusta mucho la visión del doctor Lipton. Entonces él es el creador de las células madre y entonces el que descubrió el tema de las células madre, y su trabajo es muy lindo, es muy bonito, y la verdad que yo de ahí es donde empecé yo a entender cómo es que funcionamos. Y por supuesto, en el caso de las niñas, de las mujeres, tiene que ver la relación que han tenido con papá cuando eran niñas, porque es su primera referencia. Y entonces por eso es que es tan importante que nosotros sanemos nuestras percepciones de la infancia, porque hasta que eso no suceda, no va a mejorar nuestra vida. Hasta que nosotros no tomemos conciencia de dónde provienen muchos de nuestros programas, muchos de nuestros patrones, nuestra vida no mejora. Si nosotros queremos que nuestra abundancia mejore, que el dinero, el trabajo tiene que ver con la energía del padre. ¿Por qué? Porque el padre simboliza dinero, trabajo en la casa, es el que siempre es el proveedor. Y la abundancia está ligada a la madre, porque la madre es la que nutre esa energía, esa percepción de vida que tenemos nosotros. Entonces, a mí me costó muchísimo también llegar a descubrirme a mí misma del por qué yo repetía los patrones dentro de las relaciones de pareja. Y les cuento un poquito mi caso personal. Es que yo siempre me sentía atraída por personas que, como publiqué en esta semana, decía, como que tenían en la frente, te voy a abandonar. Y eso yo descubrí mucho de lo que yo comparto en este blog por experiencia, o sea, también de los casos, de las consultas, de todo, pero más sería experiencial lo que yo les comparto. O sea, que yo lo que yo vivo es lo que transmito. Y yo descubrí eso de mí misma, de que siempre yo me sentía atraída por esos hombres que tendían a abandonarme dentro de la relación. Pero no eran ellos, era yo la que tenía esa primera impresión, esa percepción de mi padre, porque mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. Y entonces yo me quedé con esa impresión, como a mí no me explicaron lo que sucedió. El amor de mi vida, mi primer amor, se fue de la noche para la mañana y mi familia no creyó que yo no necesitaba entender, o nadie me explicó lo que sucedió. Entonces yo por eso transmito también, voy a llegar a eso, voy a compartir en uno de estos días la importancia del duelo y de explicarle a los niños lo que sucede cuando uno muere, cuando uno fallece. Hay que explicarle a los chicos, porque sucede que cuando no se le explica lo que sucede, ellos se quedan con esa impresión de abandono, que fue mi caso, por ejemplo. Como él desapareció de la noche para la mañana y nadie me explicó lo que sucedió, simplemente me decían el famoso, se fue al cielo, nos va a cuidar todo, pero yo me quedé con esa impresión, con ese shock, ¿verdad? De que desapareció. Entonces yo no entendía de adulta, yo sentía un miedo exorbitante, extremo al abandono, y siempre tendía a sentirme atraída por parejas, por hombres que siempre me abandonaban, literalmente. O sea, que por más de que yo al principio no sentía eso, con el correr del tiempo se iban, qué sé yo, nunca funcionaba, pero era después cuando yo ya no aguanté más esa actitud, y yo siempre juzgaba y decía, ay, pero ¿por qué? Si yo soy una buena mujer, si yo esto, si yo lo otro. Entonces, después con el tiempo, cuando yo descubro la bioterapia, la biodescodificación,
y empiezo a analizarme, empiezo a ir abajo, a conocer un poquito mi historia, ahí es donde yo tomo conciencia. Ahí es donde yo me doy cuenta de que no eran los otros, era yo la que tenía esa herida, la que tenía esa primera impresión de abandono, y yo nunca sabía de dónde provenía ese miedo al rechazo y miedo al abandono, hasta que yo hice consciente lo inconsciente, para que vean lo importante que es, que había sido mi primer impacto, mi mente subconsciente se había impactado porque yo me quedé sola, entre comillas, a los 4 años. Y de ahí yo ya empecé a trasladar y a transferir toda esa situación a todas mis relaciones de pareja. Y estos casos se dan tanto en el hombre como en la mujer. No crean que es solamente las mujeres. Yo hablo de las mujeres porque evidentemente soy mujer y sé lo que sentimos muchas veces, ¿verdad? Pero cuando algo se repite constantemente en tu vida, es porque te está mostrando algo. Ahí hay algo que sanar, hay algo que hacer consciente de dónde proviene esa actitud, ese comportamiento que estamos teniendo. Y lo mismo cuando sucede también de que a veces no sabemos por qué somos tan dramáticas. En el caso de las mujeres, ¿verdad? A veces somos recontra dramáticas, somos muy de cuestionar y por qué no me haces caso y por qué no me respondes y por qué esto y por qué lo otro. Todo tiene que ver con esas primeras percepciones. Y el dramatismo que siempre hacemos porque repetimos esos patrones. Si yo crezco en un ambiente donde mi madre era súper dramática, era súper gritona, siempre me cuestionaba porque yo llegaba tarde, porque esto, porque el otro, yo sin darme cuenta, cuando me vinculo en pareja, hago exactamente lo mismo, porque fue lo que yo percibí. Y esto sucede porque es la única forma que se corte con esos patrones. Es la única manera que yo pueda cortar con un patrón de comportamiento dentro de mi sistema familiar es que yo vuelva a repetir el patrón, pero con conciencia. Que yo tome conciencia de qué es lo que sucede, por qué yo soy así y haga lo que yo necesite, haga ese trabajo interno para poder cambiar, para que no se siga transmitiendo a la siguiente generación. Y esto sucede precisamente porque dentro de un vínculo familiar todos estamos conectados, energética y emocionalmente. Es como el árbol genealógico, que desde chiquitos nos enseñan en las escuelas, en los colegios, que el árbol genealógico y nosotros no entendíamos, pero ¿por qué? Bueno, cuando yo descubrí la biodescodificación, entendí por qué todos estamos conectados. Y aparte, lo que es que el campo vibracional, de lo cual ya estaba mencionando hace un rato. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos trabajemos a nosotros mismos. Porque hasta que nosotros no sepamos de dónde provienen esas actitudes, esos comportamientos, esas formas de reaccionar, nuestra vida no va a cambiar, nada cambia. O sea, siempre vamos a sentirnos atraídos por la misma persona, o sea, vamos a sentirnos atraídos por las personas que tienen las mismas actitudes o los mismos comportamientos y viceversa. Ahí es donde ocurre la polaridad dentro de las relaciones. Si yo soy una mujer muy sumisa, puede ser que yo me sienta atraída hacia un hombre que es muy controlador, ¿verdad? Porque ahí se produce la polaridad. Yo le muestro algo de él, ¿verdad? Tal vez lo que él juzgó de mamá, y él me muestra algo de lo que yo juzgué de mi padre, que sea controlador, por ejemplo. Pero ahí ocurre algo energético y algo sanador también, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Esa persona que es muy sumisa tiende siempre a sentirse atraído hacia la persona que es más controladora y más posesiva. Pero esa le muestra también a esa persona un poquito de lo que tal vez ella necesita en su vida para tener un equilibrio. Y también esta mujer le muestra al hombre que necesita un poco de sumisión también. Entonces ahí es donde la mente subconsciente se sana. Cuando nosotros aprendemos a verle a los otros como espejos, como proyecciones nuestras. Entonces de ahí proviene la sanación. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros tomemos conciencia. Voy a publicar también lo que sucede también en tema de padres divorciados también. O sea, todo está en nuestra infancia. El punto principal a comprender acá es que cualquier problema de adulto que yo tenga, ya sea económico, de trabajo, de relaciones, de lo que sea, cualquier tipo de vínculo, está relacionado con mis primeras percepciones de la infancia.
Eso es lo más importante. Es por lo que yo siempre digo que no existen las personas tóxicas, sino que existen personas a las cuales necesitamos comprender, porque son personas que tal vez hayan tenido una infancia muy difícil y hayan tenido percepciones feas acerca de lo que es la vida. A veces vemos también personas que decimos, pareciera ser que está enojada con la vida. Yo creo que todos nos habremos topado con alguna persona así. En realidad, su enojo es con la madre, a niveles muy inconscientes, pero cuando hay dificultad de relacionamiento, en realidad lo que nos habla es de la madre, del vínculo de la madre, que está energéticamente cortado o no hay o está nulo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. En realidad esas personas que son agresivas, que decimos, ¿verdad?, que son tóxicas, no. En realidad ahí lo que hay que hacer es ir para abajo, ir a buscar a la raíz de dónde proviene ese comportamiento y ese patrón, porque lo está viviendo y lo está repitiendo por algo, para que pueda salirse de ese lugar o de ese patrón de pensamiento y comportamiento. Entonces eso quería compartirles hoy.